parte anterior de mi charla, de mi exposición, dije yo que todo lo que haya como procesar biológicamente se lo debería hacer de esa manera. Entonces, una parte importante de lo que es tratamiento de aguas residuales es el tratamiento biológico. Nos importa, por un lado, para todo lo que sea contaminación de tipo orgánico, ¿sí? Entonces, todo lo que sea materia orgánica puede en gran medida remediarse mediante el tratamiento biológico, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco sobre del tema de fundamentos de tratamiento biológico, así también como el tema de los nutrientes nitrogenados. Básicamente el problema de tener nitrógeno en el agua en forma de amonio, por un lado, ¿no es cierto?, o en forma de nitratos, es un impacto, especialmente si es que el cuerpo receptor es lento, es decir, se mueve lentamente y es susceptible de generar eutrofización, ¿sí? Entonces el crecimiento excesivo de las algas debido a nutrientes es lo que se quiere evitar. En cualquier caso, esto está asociado a un proyecto que realizamos con una empresa de saneamiento agrícola en Quito. Y la empresa se había puesto su planta de tratamiento de aguas residuales de Vita, estaba en funcionamiento, ¿no es cierto? Ellos tienen residuos básicamente de lo que es la sangre, lo que es las grasas, todo lo que conlleva el saneamiento de pollos, principalmente. Y entonces una carga orgánica muy alta, ¿sí? Y entonces habían tratado, digamos, durante mucho tiempo resolver el tema de las aguas residuales. Ellos descargan directamente un río, ¿sí? Entonces las normas que rigen para ellos son más exigentes que las normas para descarga en la alcantarilla. Y entonces hicieron esta gran inversión, compraron la planta de tratamiento de aguas residuales, se hacían populación conjuntamente con el tratamiento de las aguas. Sin embargo, no estaban cumpliendo. Y uno de los problemas es básicamente que los lodos que estaban produciendo en el sistema de tratamiento de aguas residuales presentaban una densidad muy baja, ¿sí? Es decir, en el sedimentador secundario empezaban a flotar, ¿sí? No se sedimentaban adecuadamente, mantenían una turbidez y generaban, digamos, valores de lo que es la de quod, lo que es sólidos, más altos que la norma. Entonces, una gran consternación. Entonces nos contactaron, nosotros hicimos un primer proyecto. Entonces, el primer proyecto fue más bien asociado al análisis de la planta. ¿Qué es lo que hicimos? Fuimos a la empresa y lo primerito, como también mencioné en el caso de las curtiembres, un balance hídrico, ¿sí? Entonces, fundamental es de que se conozca qué cantidad de agua se está generando, qué cantidad de agua se consume, porque el agua que se consume prácticamente es el agua que se va a convertir en agua residual, ¿sí? Y entonces, de cada uno de los subprocesos, de igual manera, ellos tenían una gran cantidad de subprocesos para llegar probablemente a tener, digamos, el puro painado, listo para el expendio. Se analizaban, o sea, son procesos de batch, se analizaban paso por paso cada una de las características, ¿sí? Y entonces eso hicimos inicialmente, ¿sí? Ir a tomar muestras. Como el proceso es variado durante todo el día, entonces cogíamos muestras por un lado de todos los subprocesos y por otro también de la descarga final que llega al sistema de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Hicimos muestreo compuesto, ¿no es cierto? Muestreo compuesto durante toda la faena de trabajo, con el objeto de tener un valor realmente representativo. Y después hicimos un análisis completo de todo el sistema de tratamiento de aguas residuales, es decir, los caudales y las caracterizaciones de los flujos intermedios de la planta de tratamiento, con el objetivo de conocer cómo funciona y si está funcionando bien cada una de las unidades de tratamiento, ¿sí? Sigamos adelante. Entonces, una planta de tratamiento de aguas residuales convencional, ¿sí? Normalmente diseñado originalmente para lo que es el sistema de tratamiento de aguas residuales comunal, es decir, domésticos de las ciudades, consiste básicamente en un sistema que es muy parecido a esto. Muchos de los sistemas industriales van a tener elementos comunes y hay otros que no van a ser comunes, que son uno de los problemas del tratamiento de aguas residuales industriales, es que depende del tipo de industria.
Entonces, cada industria, por ejemplo, en la Curtiembre tenía un problema de contaminación química. En este caso, la contaminación es básicamente de tipo orgánico, y dentro del orgánico tiene un componente de la contaminación por grasas importante. ¿Sí? Entonces, tenemos en el sistema convencional lo que se conoce como tratamientos físicos o primarios, ¿sí? Lo que se hace en un inicio. Usualmente el agua puede arrastrar lo que son contaminantes sólidos gruesos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de esta panadora de avícola, entonces plumas, restos, vísceras, ¿cierto? Una gran cantidad, inclusive de la misma limpieza de la planta industrial. Entonces todo esto se remueve generalmente en rejas. Sí, eventualmente esto más típico de aguas que tengan componentes de aguas de la calle, entonces van arrastrando lo que es arena, lo que es material sólido, no orgánico. ¿Sí? Entonces ahí diferenciamos entre partículas orgánicas y partículas inorgánicas. Las partículas orgánicas se caracterizan por tener una alta densidad y por lo tanto una velocidad de sedimentación elevada. Eso hace factible que en muchos de los casos, con un simple desarenador, básicamente como es un canal ensanchado, se puede remover de una manera muy sencilla y económica lo que son sólidos, partículas inorgánicas. En este caso no fue necesario, tenían otro tipo de problemas. Además de la rejilla, bueno, en realidad tenían unos tambores rotativos, ¿sí? Que tenían las rejas, y de esa manera recuperaban las plumas y materiales sólidos gruesos, ¿sí? Que estaban entrando con el agua residual. Un desengrasador, en el caso también de esta empresa, tenía un desengrasador. Uno de los problemas es de que al utilizar ellos agua caliente y tener que remover una cantidad importante de grasas en el faenamiento, entonces muchas de estas llegaban a emulsificarse y no se separaban fácilmente con un desengrasador, ¿sí? Entonces tenía básicamente, digamos, un serpentín donde se hacía la separación, parte se removía, pero en gran parte también continuaba en el proceso. ¿Ya? Y después de esto un sedimentador primario. En el caso de esta empresa, entonces tenían algo así como medio híbrido, porque al inicio, hace digamos 5 o 10 años, todavía no se hacía mucho y básicamente tenían un tanque, o digamos una como laguna, donde el agua llegaba allá, y después del desengrasador. Entonces, bueno, inicialmente podría ser como un sedimentador primario, ¿no? Es una idea siempre separar partículas que sean orgánicas, pero lo suficientemente grandes como para que puedan sedimentarse en un sedimentador. Lo que se pueda separar por sedimentación y remover del agua residual por sedimentación es un proceso muy, digamos, económico, muy rentable en ese sentido. El equipamiento es muy sencillo. Y entonces, en el caso de ellos, como la carga orgánica de la que estamos hablando es muy elevada, ¿sí? Estamos hablando de valores de la DQO sobre 4.000 miligramos por litro, lo que resulta es de que las condiciones del sedimentador pasaban, o digamos, de este tanque, esta laguna, fueron condiciones anaeróbicas muy estrictas, digamos, rápidamente estaba en esa fase, ¿cierto? Anaeróbica. Entonces resulta que de manera natural empieza a degradarse la temperatura de el agua, o viene de procesos que utilizan calor, entonces es elevada, ¿ya? Y entonces se genera ahí un proceso natural de descomposición anaeróbico, ¿sí? Entonces básicamente en esta primera laguna se descomponía, bajaba la DQO de 5.000 hasta casi unos 3.000, 2.500 miligramos por litro. Entonces básicamente teniendo el agua, haciéndole pasar por esta laguna sin hacer nada más, llegaban a esas remociones. Es cierto, ellos estaban adicionando entonces en esta laguna metanogénica enzimas y algunos consorcios microbianos con el objeto de mejorar el sistema. Sin embargo, el sistema básicamente llegaba a ese punto en que la DQO ya bajaba de condiciones de 5.000, de 4.000, de 5.000 y estaba alrededor de 2.500 a 3.000. Entonces, posterior a eso, ellos tienen un sistema de recolección de las aguas, o sea, posterior a la metanogénica, y de bombeo hacia una planta de tratamiento biológico aeróbica.
¿sí? Entonces, bueno, algo así en diseño, gente que trabaja en diseño. Entonces, siempre diseñamos de tal manera de que el agua circule por gravedad. ¿Sí? Entonces, los primeros procesos en la parte superior, en la cota alta, y los procesos finales en la cota baja y descarga hacia abajo. ¿Sí? El objetivo de buscar es básicamente la optimización energética. ¿Sabes? Si tenemos que bombear, o sea, hacer tratamiento abajo y después bombear arriba y después baja y después sube, entonces gastamos mucha energía y eso es un elemento importante en el funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales. Eventualmente, por ejemplo, en un sistema que tenemos suspendidos volátiles para tener suficiente cantidad de microorganismos. Claro que eso se trata de microorganismos, ¿no? Entonces, también tenemos sólidos suspendidos volátiles, también van a ser las grasas emulsificadas, lógico. ¿Ya? Pero en el reactor biológico, básicamente se le asocia a los microorganismos presentes en el reactor. Es necesario suficiente, es suficiente una suficiente cantidad de aireación. Eso es básico, ¿no? La aireación sirve para incorporar el oxígeno, ¿sí? Es una reacción redox, ¿sí? Es decir, yo necesito siempre un aceptor de electrones, ¿sí? ¿Ya? Y un donador de electrones. El aceptor de electrones es el oxígeno. En los activados por procesos hay. El donador de electrones, es decir, el que se degrada, es la materia orgánica. ¿Ya? Y entonces es muy importante tener suficiente cantidad de oxígeno en el agua para garantizar de que va a poder llevar a cabo este proceso. Y otro aspecto importante de la aireación es que genera turbulencia. ¿Sí? Los lodos están suspendidos. Lodos activados significa que la biomasa se encuentra suspendida. Y el proceso para mantenerlo suspendido, es decir, para que exista un buen contacto con el agua y con los lodos, es la aireación, o sea, la turbulencia que genera la aireación. Si tenemos deficiencia en la aireación, entonces vamos a tener problemas de la una medida sería determinar cuál es el oxígeno disuelto en el agua, ¿sí? Y también ver si es que no tenemos, por ejemplo, volúmenes muertos, ¿ya? Si es que no se está, digamos, agitando bien mediante la aireación, entonces el volumen, el tiempo de resistencia aparente va a ser mucho menor que el que es geométricamente calculado, ¿sí? Entonces, digamos, la siguiente. Entonces, acá se ve, esta es una foto de estos consorcios, como hemos visto. Es básicamente un flóculo, ¿sí? Puede llegar a medir milímetros, ¿sí? ¿Ya? Cada célula, entonces, mide cerca de una micra, ¿ya? Entonces, son muchos microorganismos que se juntan, ¿sí? ¿Ya? Y interactúan y pues funcionan de esa manera, ¿ya? Algo interesante, y aquí inclusive se ve, hay varios tipos de microorganismos que funcionan los unos de otros, y algo que quiero mencionar porque es relevante para el proyecto que hicimos. Son estos como pelitos, ¿sí? Son microorganismos filamentosos, siempre aparecen, ¿ya? Están asociados a la naturaleza del proceso, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es mantenerlos un poco bajo control, ¿sí? Siguiente diapositiva. Entonces, aquí se ve el segundo caso, que son microorganismos, también es un conglomerado de flóculo biológico. Sin embargo, la cantidad de microorganismos filamentosos, es decir, de pelitos que están ahí, es mucho más grande, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Si tenemos muchos de estos, entonces, al hacer la aireación, tenemos mayoritariamente nitrógeno. O sea, la aireación es una mezcla, el aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno, mayoritariamente nitrógeno, y el nitrógeno pues, se consume, o sea, solo pasa y a veces genera la agitación. Sin embargo, si es que tenemos muchos microorganismos filamentosos, entonces pueden quedar ahí atrapados y generar flóculos de baja sedimentabilidad, ¿sí? Entonces, una de las sospechas que teníamos, ok, tendremos o no tendremos microorganismos filamentosos. Siguiente. Entonces, esta es una gráfica de MATLAB. Probablemente si alguien tiene aquí aguas residuales, entonces conoce el texto, digamos, como la Biblia de las aguas residuales. Entonces, es un texto que tiene de todo,
Sí, excesivo para tomar un curso, pero es bueno como para consultores, o sea, como para consultar muchas cosas que uno no alcanza realmente a abordar en clases. Entonces, en este texto se ve aquí la tasa específica de crecimiento, que es que tan rápido. Ustedes ven acá, es enviado a la -1, significaría, sería una segundo primero orden, básicamente la tasa específica, ¿no? Entonces, esa tasa específica, es decir, que tan rápido, o sea, mientras más alta la tasa específica de crecimiento, más rápido crecen los organismos. Entonces, se ve que acá tendríamos el sustrato. Entonces, el sustrato en principio va a ser la DBO o la DQO, la materia orgánica. Sí, ya, si tenemos un sistema diferente como la glucosa, sería la glucosa, ¿no es cierto? Podría ser. Sin embargo, para los que trabajamos en aguas residuales, generalmente estamos acostumbrados a trabajar con lo que se conoce como parámetros globales. Entonces, la DBO típicamente está acá. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento del agua residual? El objetivo es cumplir las normas. Sí, si no estamos en lío. Ya. Y que las normas me piden generalmente valores muy bajos de esta contaminación. ¿Ya? Entonces acá está un ejemplo de la tasa de crecimiento de microorganismos filamentosos y de los no filamentosos. Se puede ver claramente que los no filamentosos van a crecer a concentraciones un poco más altas, sobre los 30 miligramos por litro, mientras que a concentraciones más bajas van a primar los filamentosos. ¿Sí? Van a crecer más rápido y entonces empiezan a crecer más rápido estos de acá y podemos entonces a cargas orgánicas bajas, es posible de que empiecen a, digamos, crecer demasiado rápido los filamentosos y empiecen el lodo a ser poco sedimentado. Y eso es un lío, ¿por qué? Porque de la materia orgánica removida en un tratamiento aeróbico, por lo menos el 50% de la materia orgánica se convierte en biomasa y el resto se convierte en energía. ¿Ya? El CO2, ¿les parece? Se evacúa con la aireación, no importa, pero la biomasa está ahí, entonces una gran cantidad. O sea, si es que no removemos la biomasa del agua, no vamos a lograr cumplir normas, tenemos que hacerlo. ¿Ya? Entonces un problema es si es que esta biomasa es muy poco densa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es un problema? Porque estamos con el objetivo contradictorio, ¿no? O sea, si es que me investigue, por ejemplo, a 10 miligramos o a 5, a 20 miligramos por litro la concentración de salida de sustrato del factor biológico, entonces va a resultar que tenemos aquí más los filamentosos. Entonces, ¿cómo cumplen las normas sin que los filamentosos empiecen a generar problemas? Entonces, una de las estrategias es justamente utilizar lo que se conoce como estos selectores. Sí, en principio es un reactor biológico previo de carga de concentración elevada de materia orgánica, de sustratos de contaminación, y en la cual entonces yo genero biomasa que principalmente son microorganismos no filamentosos. Y después estos pasan al reactor propiamente biológico, en donde ya la reacción ocurre a bajas concentraciones. Pero ya no tiene chance de crecer tanto los microorganismos filamentosos como para que generen un problema. Entonces ese es un esquema. Sigamos adelante. Bueno, entonces acá está, digamos, una tabla también del mismo texto, y un poco le quería hacer referencia a los diferentes tipos de microorganismos que se estarían tomando papel en el sistema, en lo que es el tratamiento de agua residual. Entonces los principales, primerito, los aeróbios organoheterotróficos, la fuente de carbón, compuestos orgánicos, el aceptor de electrones del oxígeno, el donador de electrones del oxígeno, productos CO2 y agua, y claro, biomasa. ¿Sí? Y otro tipo de microorganismos que me interesan, ¿sí? Va por el segundo tema. Por un lado se decía, necesito remover materia orgánica. Esa es una de las tareas importantes. La segunda tarea que podría darse, y que de hecho tal vez los colegas de la empresa no se daban cuenta que estaban haciendo eso. Ellos solamente hacían funcionar el reactor, aireación extendida, quién sabe qué está pasando, ¿no? Segundo consorcio son estos microorganismos aeróbicos autotróficos que hacen lo que se conoce
como la nitrificación. Entonces, los órganos heterotróficos transforman proteínas, y de hecho en el agua residual de esta empresa había una gran cantidad de proteínas, y estas proteínas, el resultado de la transformación de las proteínas es que tengo el ion amonio. ¿Sí? El ion amonio es tóxico y consume una cantidad de oxígeno muy grande. ¿Ya? Entonces, no lo queremos tener. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que existe un grupo que son los microorganismos nitrificantes, Nitrobacter, nitrosomas, los tipos de consorcios de microorganismos que transforman primero nitrógeno amoniacal en nitrito y después nitrito y nitrato. ¿Ya? Y entonces, básicamente se logra la nitrificación. ¿Sí? De hecho, nosotros logramos determinar que efectivamente en este sistema la nitrificación estaba dándose lugar, ¿sí? Con concentraciones, al final, por ejemplo, inicialmente con concentraciones muy bajas de nitrato. Normalmente en las aguas residuales no se va a encontrar una cantidad de nitratos tan altas, a menos que sean industriales, ¿no? Con la utilización de nitrato específico, lo que se tendría básicamente es entonces concentraciones de pocos ppm. Entonces al final del tratamiento estábamos viendo concentraciones bastante elevadas, cerca de 100 ppm. Y entonces me indica que está ocurriendo la nitrificación, nitrógeno amoniacal era bajo. ¿Sí? Una de las características de esto es de que las bacterias nitrificantes son autotróficas. ¿Qué significa esto? Que su fuente de carbono no es carbono orgánico, sino es carbono inorgánico. El carbonado tiene que venir de carbón. ¿Sí? Para formar biomasa, lo que hacen es consumir carbono inorgánico. Es decir, CO2, la fuente de carbono, o bicarbonato, carbono es lo mismo. O sea, en el agua el CO2 se disuelve y se transforma en esto. ¿Sí? El aceptor de electrones es el oxígeno, es decir, son bacterias aeróbicas, necesitamos aireación intensa. Y algo muy importante, los microorganismos nitrificantes crecen mucho más lentamente que los microorganismos organoheterotróficos. Eso significa que únicamente cuando he logrado remover la mayor cantidad de materia orgánica, empieza a funcionar los microorganismos nitrificantes. ¿Ya? Es, digamos, un proceso que vence. Primero elimino materia orgánica, se me acaba la materia orgánica y entonces empiezan a crecer estos nitrificantes y pues a producir nitrato, transformar nitrógeno amoniacal en nitrato. ¿Sí? Entonces, por un lado podría resolver el problema del nitrógeno amoniacal, ¿no es cierto? O sea, si esto se va a un río, en el caso de esta empresa, se va al río, entonces el nitrógeno amoniacal mata a los peces. El amoníaco es muy tóxico para los peces. ¿Sí? Concentraciones también de 5, 10 ppm ya podemos tener graves consecuencias. Entonces, se está, digamos, nitrificando, algo bueno, tal vez no notado por la autoridad ambiental, ¿sí? Que es básicamente el DBO de fuego listo, pero positivo. El problema es de que, además de la nitrificación, puede ocurrir un proceso que se conoce como desnitrificación, ¿sí? Que es también un proceso biológico. ¿Sí? Los microorganismos desnitrificantes, desnitrification, ¿no es cierto?, son aquellos que son facultativos de heterotróficos. Son los mismos órganos heterotróficos, ¿ya? O sea, los que eliminaban materia orgánica. De hecho, la fuente de carbono de los facultativos heterotróficos son compuestos orgánicos, ¿ya? Es decir, necesito compuestos orgánicos y necesito que exista nitrato. ¿Sí? El aceptor de electrones en ese caso es el nitrato. ¿Sí? Fundamentalmente el nitrato, generalmente en un proceso aeróbico, la concentración de nitrito tiende a desaparecer. ¿Sí? Termodinámicamente, prácticamente tenemos dominación, supremacía del nitrato. Entonces, esto puede ocurrir. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el producto de la desnitrificación? El producto es nitrógeno gas. Se reduce el nitrato, ¿sí? Al ser un aceptor de electrones significa que acepta un electrón, valencia negativa se reduce.
al reducirse se transforma en nitrógeno gas. El nitrógeno gas es un gas que, como en el caso de la aireación, entonces puede estar, digamos, atrapada en la biomasa y flotar, les da los lodos. ¿Sí? Entonces la segunda alternativa, ya lo que nos puede estar pasando ahí, ¿no? Empezaba a flotar los ahí, entonces estamos un poco de investigar la cosa, ¿no? Un lindo proyecto porque tenía un componente de investigación, no solamente la consultoría para dar el resultado ya. Era lo que no sabíamos y queríamos tratar de manejarlo. Entonces, la segunda teoría estaría asociada a la desnitrificación. ¿Y la desnitrificación cómo puede ser que esté ocurriendo? Si tenemos solamente un reactor aeróbico. Y si tenemos un reactor aeróbico, entonces lo que puede ocurrir es la degradación aeróbica de materia orgánica y la nitrificación. La desnitrificación, lo que se conoce es que generalmente puede ocurrir en el sedimentador secundario. ¿Sí? Entonces, el sedimentador secundario tenía un tiempo de residencia de alrededor de 5 horas, suficiente como para que empiece a reducirse el nitrato y formar nitrógeno gas. Y lo que ocurría es que, digamos, de vez en cuando empezaba a flotar y tenían los lodos, digamos, flotados de ahí, y un gran problema, se descarga, viene el laboratorio, hace los análisis y le sale las de QoS elevadísimas, cuando en realidad prácticamente han eliminado materia orgánica y han eliminado nitrógeno amoníaco. O sea, el sistema estaba funcionando, pero puede ser eso. Sí. La tercera, bueno, aquí están también microorganismos anaeróbicos, heterotróficos, como los metanogénicos, que es lo que nos interesa más. Entonces, la tercera un poco teoría, o estábamos tratando de identificar, es si es que la naturaleza de las partículas orgánicas, que suponíamos básicamente estaban conformadas por grasa, estaban generando lodos muy poco densos. ¿Sí? Entonces, ¿qué lo pusimos? A ver, sigamos adelante. Vamos. Ya tengo este. Ya. Entonces, bueno, esquemas un poco más precisos del sistema biológico, ¿no es cierto? Con la recirculación de los lodos, ¿sí? Se logra aumentar la concentración de biomasa en el reactor y generar las altas tasas de degradación que queremos. ¿Sí? Entonces, un poco de, tal vez esto les dejo también ahí como información para ustedes en su charla, su speak que van a hacer. Entonces, acá está un coeficiente muy importante, el coeficiente de eficiencia, el biomass coefficient, ¿no es cierto? Biomass yield coefficient, de esa eficiencia, que básicamente es la relación entre la biomasa producida y el sustrato consumido. Y esto para la degradación aeróbica está alrededor de 0.5, en degradación anaeróbica para generar metano, esto está alrededor de 0.1. Es decir, el metano, la degradación anaeróbica metanogénica es energéticamente, digamos, mucho más modesta que la aeróbica, ¿no? O sea, en la aeróbica ya se degrada el compuesto y esa energía se libera y está disponible para los microorganismos, inclusive se puede, o sea, el agua se calienta un poco, ¿ya? Mientras que en la anaeróbica la energía está en el metano, ¿sí? Y una muy poca liberación de energía y una muy poca generación de biomasa, ¿sí? Esas características. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de lodos activados, se ve aquí la presencia de lodos, ¿cierto? Y acá el agua ya depurada. Como ustedes ven, no es de que el agua residual es depurada, es transparente y, o sea, siempre va a mantener una cierta cantidad de partículas coloides que no se logran separar. Se puede hacer, por ejemplo, cosas adicionales como una filtración, si es que la autoridad o si es que la sensibilidad del cuerpo receptor así lo demanda, ¿sí? Pero ya aquí el agua ha sido, digamos, depurada, en gran medida eliminada la contaminación. Sí, y este es uno de los problemas que ustedes pueden observar del lodo poco. O sea, nosotros recogíamos las muestras del licor mezcla, es decir, del agua que está en el reactor biológico, y cogíamos la muestra, llegamos al laboratorio y ya todo se había, prácticamente una porción muy importante de los lodos flotados en la parte superior del envase. ¿Sí? Entonces, algo como esto, entonces puede estar ocurriendo nitrificación,
identificación en el sedimentador, en lo que está utilizando como una alternativa. Entonces, lo que hicimos es la aireación, como ya hemos hablado, de membrana y aireadores superficiales. Yo les recomiendo muchos de estos, a pesar de que son muy populares y baratos, pero no tienen buena transferencia, o sea, es prácticamente 1:10, o sea, la transferencia de oxígeno de un aireador superficial, que básicamente agita la superficie, y de uno de membranas, es decir, un difusor que está en el fondo y genera esta, primero genera una agitación gentil, muy, digamos, no destructiva, ¿sí? Y la partícula de aire, la burbuja de aire es muy pequeñita, estamos hablando probablemente de 50 micras, ¿sí? En comparación con, digamos, 2 milímetros o más milímetros de la que es simplemente generada por radiación superficial. Entonces la transferencia de oxígeno es mucho mejor, ¿sí? 1:10 prácticamente, ¿ya? Y entonces yo recomiendo eso mucho. He visto también casos en los cuales por utilizar este sistema de aireación, entonces el lodo, que a veces la biomasa, que a veces es frágil, ¿no? Entonces con el esfuerzo mecánico de, digamos, turbinas de alta velocidad, prácticamente se licúa eso, ¿sí? Entonces tenemos después, o se mueren los microorganismos o están digamos, tranquilamente divididos en partículas prácticamente coloidales, que después es muy difícil de separar, ¿sí? Entonces mi recomendación es definitivamente difusores de membrana como la mejor alternativa para los ventilados. Sin embargo, también he visto en algunos casos que funciona, sí, no voy a decir que no funciona, sí funciona. Hay que tenerle tino, no puede ser que a veces, o sea, he visto casos de que no funciona y otros que sí funcionan. Entonces, yo preferiría irme por lo seguro, que es membrana, más costosos, la aireación, el costo de los compresores es elevado, sí, en cambio aquí solamente tengo un motor, ¿sí? Entonces otros tipos de aireadores superficiales que hay, pero bueno. Los microorganismos requieren de nutrientes, ¿sí? Entonces nitratos y fosfatos, es importante esta relación de los componentes. Y los compuestos, algo muy importante para lo que es el tratamiento biológico, los compuestos sintéticos, los metales pesados, ¿sí? Y otras sustancias no son fácilmente consumidos por los microorganismos. Ya, en principio, estos no deben estar en el agua residual, son sustancias tóxicas y la estrategia sería eliminarlas de la fuente. Por eso las normas de descarga a la alcantarilla, se supone que después de la alcantarilla tenemos tratamientos de agua residuales biológicos, ¿no? O sea, sería. Pero no tenemos que agarrar metales pesados de la alcantarilla porque, pues, la planta de tratamiento biológica no está diseñada para eso, no está diseñada para remover este tipo de contaminantes, ¿sí? Bueno, entonces, esta es una bonita figura que quise ponerla para que se comprenda un poquito mejor en lo que es la relación FM típica, la relación entre food y microorganismos, o sea, entre alimento y microorganismos. Es decir, si tenemos una relación muy alta de alimentos y una baja de microorganismos, tenemos este caso, ¿no? Mucho queso para pocos ratones, ¿sí? Tal vez para estos ratones están felices, pero para el que hace tratamiento de aguas residuales no, porque lo que queremos es tener poco queso, ¿sí? Entonces, lo que queremos tener es un montón de microorganismos y poquita contaminación, ¿sí? Entonces, una relación FM relativamente baja, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la relación de que le llamamos carga orgánica específica, es decir, sería la cantidad de alimentación, es decir, caudal por la DBO, del caudal que ingresa, ¿sí? Sería la carga orgánica que ingresa, dividido para el volumen del reactor y la concentración de sólidos fundidos totales en el reactor, ¿sí? Desde la cantidad de biomasa que está en el reactor, ¿sí? Eso en unidades sería kilogramos de DBO respecto a kilogramos de sólidos fundidos total y día, ¿sí? Entonces esa tasa tiene que estar dentro de ciertos rangos para asegurarnos de que está correcto. Entonces una de las cosas primeras que hicimos es determinar
¿cuál es esa tasa de carga específica? ¿Sí? ¿Cuánto alimento estoy dándole por unidad de microorganismo y por día? ¿Sí? Y si eso está mucho, entonces claro, no voy a tener una eficiencia muy elevada. ¿Sí? Entonces un gráfico que es clásico en relación a la eliminación de materia orgánica está asociado a la gráfica de carga orgánica específica versus la remoción. Y lo que se puede ver es de que más o menos en este rango, entre 0.1 y 1 de kilogramos de DBO por kilogramo de sólidos fundidos volátiles y día, tendríamos una remoción típica del 90%, que es más o menos lo que se logra, ¿sí?, en un mismo reactor. Si queremos tener, por ejemplo, una remoción más alta, porque tenemos una de QO de 5000, nos siguen 50, entonces tenemos que tener una remoción del 99% de la contaminación. Entonces, lo que voy a tener es que probablemente utilizar reactores en serie, varios reactores. Sí, entonces el primero me remueve el 90% de lo que entra y el segundo el 90% de lo que entra. En combinación con reactores de serie estoy removiendo la última. ¿Sí? Y entonces ustedes pueden observar que a mayores cargas, es decir, mucho más alimento por la misma cantidad de microorganismos, de biomasa en el reactor biológico, entonces ya la eficiencia no es tan alta, ya empiezan a dejar restos, digamos, ¿no? Y entonces, y un efecto de la temperatura, ustedes pueden ver las temperaturas bajas, ¿no? Entonces esto puede funcionar mucho mejor a temperaturas altas, pero inclusive a temperaturas un poco más altas, a tasas de carga específica entre 0,1 y 0 y 1, entonces prácticamente la remoción está alrededor del 90%, independientemente de la temperatura. Entonces, para diseño, ustedes pueden utilizar, por ejemplo, para eliminación de la DBO, 0.3, ¿sí? Un valor más o menos centrado, ¿sí? 0.3 kilogramos de DBO día que ingresan al reactor biológico por cada kilogramo de biomasa en el reactor biológico, ¿sí? Para la nitrificación, 0.15, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener que ingresar una menor cantidad de carga orgánica para lograr nitrificar. Es decir, normalmente lo que ocurre es nitrificación, ocurre después de la eliminación de materia orgánica, entonces eso, la necesidad de que esta haya sido movida, disuelta. Eventualmente lo que se puede controlar esto con recirculaciones de agua, recirculaciones de lodos, o 0.05 para lo que es la dirección extendida, estabilización de materia orgánica, que es lo que tenían ellos. Bueno, es lo que dijeron que tenían ellos. De acuerdo a los parámetros, entonces buscamos y debería ser 0.05. ¿Sí? Tiempo de residencia entre 3 y 18 horas, dependiendo de cuál es el objetivo. ¿Sí? Entre 3 cuando solamente quisiéramos hacer eliminación de materia orgánica, y 18 cuando ya queremos hacer más cosas, entre 18 y 36 inclusive, para estabilización de materia orgánica, es decir, aireación extendida. ¿Sí? Es decir, el objetivo ahí es digerir los propios lodos que se van generando cuando hacemos la aireación extendida. Y la concentración de lodos activados alrededor de 3 kilogramos de sólidos totales, de sólidos suspendidos totales por metro cúbico. ¿Sí? Ya esto ya poco vimos, son las ecuaciones, ¿sí? De la nitrificación y de la nitrificación se ve así. Entonces, básicamente lo que tenemos es un reactor más grande, ¿sí? Un reactor más grande. Necesito más tipos de residencia y una menor carga orgánica, ¿sí? Entonces lo que necesitaría acá es la concentración de oxígeno, la aireación, ¿no es cierto? El perfil de concentraciones se ve pues, bajo, el agua residual tiene poco oxígeno, y después elevado, alrededor de 1 a 2 miligramos por litro de concentración de oxígeno en el agua, en el proceso de nitrificación. Posterior a esto se ve, esta es la de QO, perdón, la de BO5, que tiene una disminución importante y después desaparece prácticamente. Y la nitrificación que ocurre básicamente en todo el proceso y que se acentúa especialmente a una vez que se ha agotado la masa, la materia orgánica, y prácticamente remueve todo el nitrógeno amoniacal y el nitrato que sube
de manera constante. ¿Sí? Entonces aquí el problema que voy a tener después es la presencia de nitratos en el efluente. La denitrificación, entonces, como hemos dicho, es el consumo de nitrato mediante la presencia de materia orgánica y para la generación de nitrógeno gas. Uno de los casos interesantes es cómo varía el pH y también cómo se da esto para el caso de la nitrificación. Entonces, en el caso de la nitrificación, se puede observar de que genera de manera global, o sea, la transformación de nitrógeno amoniacal, nitrógeno nitrato, genera dos hidrógenos, es decir, va a acidificar. Entonces, ustedes podrían ya percatarse de que empieza a acidificarse el agua, sino entonces ya puede estar empezando a ocurrir el proceso de nitrificación. Mientras que en la denitrificación es lo contrario, entonces tenemos consumo de hidrógenos, es decir, empieza a acidificarse y después empieza de nuevo a subir el pH. Entonces va a hacerse un poco más alcalino. ¿Sí? Las condiciones necesariamente tienen que ser anóxicas. ¿Sí? La definición de anóxico es decir, no nitrógeno, no oxígeno, pero sí nitrógeno. ¿Sí? Respiran los microorganismos nitrógeno. ¿Ya? Entonces, este es el esquema típico que se daría para este caso, ¿cierto? Entonces tenemos una primera fase aeróbica, ¿sí? En esta fase entonces tenemos aire, oxígeno elevado, tenemos prácticamente la eliminación de la DQO y el nitrógeno amoniacal que disminuyó, mientras que el nitrato sube. ¿Sí? Entonces la denitrificación en realidad es este reactor que está antecediendo a la eliminación de materia orgánica. ¿Sí? Entonces esto está, básicamente se agita lentamente, la biomasa retorna del sedimentado secundario y el agua retorna también que contiene nitratos. De esa manera alimentamos a los microorganismos con nitratos para que respiren nitratos y ustedes ven que el nitrógeno va a disminuir. ¿Sí? Entonces tenemos un esquema típico de un proceso de desnitrificación, eliminación de materia orgánica y nitrificación. ¿Sí? Algo importante es de que como el proceso de desnitrificación antecede al proceso de eliminación de materia orgánica y nitrificación, como resultado de eso tenemos una evolución de nitrato. La clave es de que recirculemos tanto nitrato de acá como para mantener esta evolución de nitrato en concentraciones relativamente bajas y que no causen después problemas. O sea, sí vamos a tener nitrato en el agua con este esquema, sin embargo, controlado, en concentraciones muy bajas. Ok, y este era un ejemplo de esta es una plantilla, estoy en Alemania, entonces como ejemplo salen esas nomenclaturas así raras que vienen del alemán. Es lo mismo, o sea, la DQO es BSD. Y esta es la planta, es una de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Berlín. ¿Sí? Ellos hacen eso, no solo hacen eliminación de materia orgánica, sino también hacen nitrificación, denitrificación y otra cosa que no alcanzo a hablar ahora y que es, ya digamos, el Mercedes-Benz de la planta de tratamiento de aguas residuales, que es la eliminación de fósforo por procesos biológicos. ¿Sí? Y está aquí en este esquema, ¿no? Básicamente es eso. ¿Sí? De aquí para adelante es denitrificación, eliminación de materia orgánica, y acá se genera el proceso para la eliminación biológica de fósforo. ¿Sí? Y que básicamente es como un poco manejar el tema de las mezclas de agua. ¿Sí? Entonces esta una planta, y entonces este antecedente de alguna manera para introducir también ya los resultados del estudio. ¿Sí? Entonces Rommel hizo la tesis de esto, digamos una secuencia. Primero nosotros hicimos un proyectito más bien de consultoría, y después se completó esto con una tesis. ¿Sí? Fue interesante porque no se terminó únicamente con la consultoría, que generalmente es muy cortita en tiempo. ¿Sí? Entonces el problema, como decía, sedimentabilidad de los biosólidos, no sabían cómo manejar, cumplían las normas, pero de vez en cuando no. Entonces no podía ser, o sea, emitieron tanta plata y ¿qué les está pasando?
Entonces acá está el esquema que había indicado antes. Tienen el camino rotativo, la capa de grasas, la laguna etanogénica, el selector, el reactor biológico, el clarificador, la recirculación de lodos, las eras de secado y la evacuación al río Monjas. Esta es la planta de aguas residuales del esquema. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos de resultados? Tengo aquí datos de la caracterización del efluente, del selector, del licor mezcla y de los lodos. ¿Sí? Entonces, digamos que sería lo más básico para tratar de entender qué es lo que podría estar pasando. Entonces, vamos trabajando un poquito en eso. Entonces, algo interesante es de que el amonio empieza en 243 y en el licor mezcla está en 142. Después está en 215 en los lodos que retornan. Entonces, un poco también hay que tratar de entender esto, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el ion amonio, primero, existe en cantidades importantes, es decir, probablemente el selector es lo que está antes del reactor biológico, aeróbico probablemente, y antes de eso está acá la laguna metanogénica. Entonces, la laguna metanogénica está efectivamente generando iones amonio en cantidades importantes. ¿Sí? La norma para descarga de TKM, que es nitrógeno Kenyal, como hemos visto en la anterior charla, es decir, ion amoniacal más nitrógeno orgánico, es de 40. ¿Sí? Mientras que ellos tenían acá valores de 243, entonces muy altos. Disminuye, significa que necesariamente se está generando nitrificación. ¿Sí? Sin embargo, los nitratos están en 7,6 y se mantienen también bajos. ¿Sí? Y en los lodos también están bajos. ¿Sí? Entonces, esto era una indicación de que, o sea, si hago balance de nitrógeno, el nitrógeno, ¿dónde está? Estamos hablando que inicialmente tiene 243 y después sale a 142 y con lodo, el flujo de lodo es muy pequeño, entonces no es tan representativo. En cambio, o sea, el nitrógeno se está transformando en nitratos, definitivamente, pero no está apareciendo como nitratos. Los nitratos han desaparecido. Entonces eso podría ser ya una indicación de que lo que estaría ocurriendo es desnitrificación. Los sólidos fluidos totales, estamos en el selector 170, en el licor mezcla 580, ¿sí? Y en los lodos 2400. Este valor yo le consideraría para licor mezcla está bajo, ¿sí? Está bajo, ¿sí? Esperaría tener aquí alrededor de 3000, ¿sí? Y está en 580, está bastante bajo. Puedes tener aquí un problema también de cálculo o de determinación, es posible, porque en sólidos fluidos volátiles me está reportando un valor mayor que solo ustedes. Eso es una inconsistencia. ¿Sí? ¿Vieron esto? Claro. Esto es una inconsistencia y que es claro que se me pasó a mí la tesis de Rommel, entonces se la voy a reclamar, pero esta es una inconsistencia, no podría ser, debería ser menor. ¿Sí? Y de eso también este valor, probablemente la biomasa es mayoritariamente volátil y entonces como hay una sedimentación y una reacción metanogénica posterior, entonces probablemente en el reactor biológico tenemos un porcentaje muy elevado de sólidos suspendidos volátiles como componente de los sólidos totales. En ningún caso puede ser mayor. ¿Sí? Sólidos totales 1500, entonces significaría, es un valor casi de 10 veces superior a los sólidos. Me parece que está un poco alto. Es lógico que los lodos tengamos valores mayores, ¿sí? Los lodos concentramos los sólidos suspendidos, más o menos debería estar alrededor de, probablemente como sólidos suspendidos, alrededor de 10.000, de 15.000, y está en 2.000. ¿Sí? Entonces ya solo viendo estos datos yo me puedo ir imaginando, o sea, de acuerdo a los valores que esperaría tener en los diferentes corrientes, y ya un poco evaluar la sintomática, qué es lo que está pasando. ¿Sí? Los sólidos volátiles, que son, digamos, suspendidos y disueltos, 680, el número que sea un poco mayor que esto. ¿Sí? Este valor está inconsistente
y acá 2450, entonces de todo un poco tratar de estructurar respecto a las consistencias que va o que no va. Y acá la DQO total de 6000, la DQO particular de 4900, están elevadas, pero son valores elevados. Ustedes ven acá un poco mayor de lo que estaba yo indicando anteriormente. El licor mezcla de 6155 de DQO total, y en los nodos de 9500. Miren, algo muy interesante en la DQO soluble, y de ahí que yo les decía en la charla anterior, es interesante, es importante poder medir también DQO soluble, total. La DQO soluble me va a remover las partículas, claro, o sea, solo voy a tener lo que realmente es materia orgánica soluble, que es oxidable. Entonces, en este caso, la DQO soluble estamos hablando de 1084 para lo que entra y de 283 para el licor mezcla. Lo que significa que estoy aquí removiendo, no en el 90%, sí, no estoy removiendo el 90%, respecto a la DQO soluble, pero sí un poco más de 60%. ¿Sí? Y en la DQO particulada, entonces, elevado, porque básicamente acá tenemos partículas. Entonces, lo que me interesa es DQO soluble, porque después del sedimentador secundario, es decir, el licor mezcla pasa al sedimentador, se eliminan las partículas y lo que tengo yo es un efluente clarificado. ¿Sí? Uno de los resultados del proyecto es justamente esta tabla, y que es básicamente un resumen de los datos operativos. ¿Sí? Esto es básicamente los datos que debería tener como valor de referencia y los datos que me dan. ¿Sí? Entonces, tiempo de aireación, tiempo de retención hidráulico es de 34 horas, mientras que la referencia para esa extendida debería ser de 20 a 30 horas, está un poco elevado. Porcentaje de eliminación del 96% y acá mayor de 90 está ok. Como DQO total, ¿sí? Porcentaje de eliminación de DQO soluble, 87%, bueno, es un poquito bajo, pero todavía muy estable. Eliminación de nitrógeno amoníacal, 55%, sería de 90. La carga volumétrica del reactor es de 1,29, la referencia de entre 0,1 y 0,3. ¿Qué les diría esto? O sea, que tiene mucha carga, ¿no? ¿Ya? Ojo, cuando vemos de la carga orgánica, perdón, de la carga orgánica específica, es decir, kilogramos de BO por kilogramo de sólidos prendidos y día, es 0.44 y también sale mayor. ¿Sí? Entonces, dos parámetros es un poquito lo que me puede explicar qué es lo que podría estar pasando. ¿Sí? Parece que está sobrecargado. Por otro lado, la concentración de sólidos suspendidos de 2800 y esperaría tener en red como sólidos suspendidos totales entre 4000 y 5000. Entonces está un poco bajo, lo que significa, básicamente, podría concluir de que la cantidad de sólidos, la cantidad de biomasa en el reactor biológico está baja. Sí, por eso la carga orgánica se ve elevada. Sí, por eso se ve elevada la carga orgánica. O sea, si tengo menor cantidad de biomasa en el reactor biológico, para una misma cantidad de carga orgánica que ingresa en el reactor, entonces voy a tener una carga específica mayor. ¿Sí? Entonces, una alternativa sería eventualmente aumentar el porcentaje de volumen de los sólidos del reactor biológico. Entonces, además de esta primera fase como más bien de exploración y de encontrar los datos de operación de la planta, la segunda fase fue más bien de una fase experimental en laboratorio, y para ver qué es lo que pasa. O sea, yo digo, me parece que está la concentración de biomasa en el reactor biológico está más baja de lo que debería. Pero si es que me hacen caso y hacen y sale mal, entonces estoy fregado, desacreditado, porque no funcionó. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, hagamos primero el laboratorio, ¿sí? Y debemos de ver si funciona el laboratorio. Si es que funciona el laboratorio, entonces tengo más chances de que en la planta funcione. ¿Sí? No siempre, o sea, como ustedes saben, los datos de laboratorio no se pasan así nomás tan fácil a planta. Pero si es que va bien el laboratorio, en planta, hay mayor chance de que salga bien. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hicimos es una variación del porcentaje de volumen de lodos, es decir, que es lo que yo llamo como el licor mezcla. ¿Sí? El licor mezcla es la mezcla de
el agua residual que ingresa al reactor para ser depurada, el retorno de los lodos y el proceso de aireación, ¿sí? Entonces, esa mezcla, es decir, porcentaje del 10, del 20, del 15, del 30% de lodos, ¿sí?, en volumen, es lo que yo quiero saber. Entonces, yo varío básicamente entre 10, 20 y 30 y 50% de porcentaje, para ver cómo influye eso sobre el proceso de degradación, ¿sí? Y por otro lado, a ver si es que efectivamente logro tener mejores eficiencias, ¿no? Y por otro lado, la variación, esto iba enfocado al segundo aspecto que quería evaluar, es si es que las partículas de grasa, sólidos fundidos volátiles en el agua residual que ingresa, están generando problemas en el proceso de degradación, ¿sí? Entonces yo lo que hice es, le filtro al agua, eso significa agua no tratada, filtro al agua, el agua que no ha sido tratada, el agua residual que ingresa, le filtro y claro, remuevo partículas y veo qué tan beneficioso eso puede ser para el sistema de tratamiento de aguas, ¿sí? Entonces básicamente es un reactor batch, o sea, siempre que puedan ustedes trabajar con reactores batch, primero hagan con reactores batch. Si les va recontra bien en los batch, vean si es que pueden pasar a algo diferente que sería reactores de continuo, plantas piloto, cosas así, ¿ya? Entonces acá tendríamos la mezcla y la aireación, ¿sí? ¿Ya? Y entonces tendríamos básicamente un reactor, el agua residual que trajimos de la empresa, los dos de la empresa, les mezclamos el laboratorio en diferentes proporciones de volumen de agua y vemos cómo van, con qué tan rápido se elimina la depo. Entonces son los resultados para tres ejemplos. El primero 10% del volumen de lodos, el segundo 20% del volumen de lodos y el tercero 50% del volumen de lodos. Entonces algo muy significativo que aquí se puede ver es de que la DQO soluble, es este triangulito, ¿sí?, que es en principio la contaminación orgánica que se va a eliminar más rápido, lo que está soluble, se elimina dentro de las 3 primeras horas en prácticamente, claro, va aumentando a medida que aumenta la concentración de lodos en cada uno de los procesos. Es decir, prácticamente elimino en 8 horas. En 8 horas. Ellos están aireando 36 horas. ¿Sí? Y posterior a eso, entonces la DQO total prácticamente se mantiene constante. Significa, eliminé materia orgánica. El resto del tiempo, ¿qué puede estar haciendo? Básicamente, si es que elimino materia orgánica, lo que puede estar ocurriendo es la nitrificación. Entonces aquí está prácticamente recontra demostrado de que lo que me está ocurriendo es eliminación de materia orgánica las primeras 8 horas y después de las 8 horas tenemos nitrificación. Claro, ellos no sabían, pero están nitrificando un proceso bastante claro. Sí, entonces igual acá, esto es para 10, 20, 50, en todos los procesos se observa que dentro de las primeras 8 horas, o digamos aquí 4 horas prácticamente no cambia la cantidad de nitrato, lo que significa que las primeras 4 horas exclusivamente tengo eliminación de materia orgánica y después de esto ya empiezan a funcionar los microorganismos nitrificantes, ¿sí? Y en pleno funcionamiento hasta aproximadamente las horas 20 en el caso del experimento 3, que es con 50%, entonces tendríamos básicamente ya una evacuación total de nitrógeno. En cualquier caso, a las 26 horas el nitrógeno de salida es alrededor de 120 miligramos por litro, muy alto y pues sin duda de manejar, ¿sí? Algo también interesante es la concentración de oxígeno disuelto para los 3 experimentos de 10, 20 y 50. Se observa que la concentración es menor para mientras mayor sea la concentración de lodo. Entonces, ese es un tema experimental, básicamente sería una botella con aireación. Y entonces es posible de que a mayores concentraciones de carga orgánica, entonces es decir, en este caso de lodos, la concentración de oxígeno está sufriendo, o sea, la aireación ya no es suficiente, probablemente voy a requerir
mayor necesidad de aireación. Claro, este es un proceso de laboratorio. Y después, algo también muy interesante respecto al pH, ustedes pueden observar que inicialmente se mantiene más o menos alrededor del pH de 8,5 y después disminuye a pH 6. Entonces, indicando también la fase de nitrificación. ¿Sí? Entonces, de esa manera, hemos logrado aquí. Los resultados indicarían efectivamente que se está ocurriendo nitrificación en el actor aeróbico. ¿Sí? Por otro lado, tendríamos la variación del porcentaje de agua no tratada que se ha filtrado para remover la grasa. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto? Entonces se ve algo muy similar en el caso anterior, tal vez no tan pronunciado, de que tenemos una gran eliminación de la materia orgánica prácticamente durante las primeras 8 horas, y después una curva mucho más menos acentuada hasta las 36 horas. ¿Sí? En prácticamente todos los reactores con diferentes porcentajes, desde 0 hasta el 100% reactores 4 y 5, 80 y 100% del agua filtrada. Lo que sí se puede observar es de que un reactor 5, por ejemplo, el que tiene mayor porcentaje de agua filtrada, las concentraciones finales son mucho menores, ¿sí? De la de QO soluble, lo que me significaría de que efectivamente las partículas son un problema. Entonces, uno de los equipos que es típico en el uso de tratamiento de aguas residuales del área del paneamiento de pollos, de animales, ¿no es cierto?, en general, es utilizar una remoción de grasas, generalmente utilizando un equipo que se conoce como DAF, que es flotación por aire disuelto, que es un equipo básicamente de remoción de sólidos flotantes. ¿Sí? Entonces, esa puede ser una alternativa, era una de las sugerencias también. O sea, no existe, parece que no existía una única razón, ¿no es cierto? Y que por lo menos está dificultando en la degradación la presencia de orgánicos, de grasa, ¿no es cierto? El material orgánico de la grasa. Y segundo, la baja sedimentabilidad, más bien probablemente debido a la denitrificación en el sedimentador secundario. ¿Sí? También la remoción se puede ver aquí en los diferentes reactores con diferentes porcentajes de agua no filtrada, no tratada filtrada. Se puede ver que la remoción es mayor mientras mayor es el contenido de agua filtrada en el reactor. Y de igual manera que en el caso anterior, entonces se observan las concentraciones de nitratos que prácticamente llegan a su máximo a las 24 horas, y después de esto prácticamente se mantiene constante. ¿Sí? Entonces sigue ocurriendo la nitrificación. El pH, igual que en el caso anterior, siendo aquí más pronunciado, inclusive, o sea, entre las primeras 4 horas sube el pH, ¿sí? Y después baja, ¿sí? Lo que significaría básicamente nitrificación que está ocurriendo acá, eliminación de materia orgánica en la fase anterior. ¿Sí? Y las bajas son relativamente diferentes. ¿Sí? Para terminar, conclusiones. Remoción de materia orgánica dentro de las 8 primeras horas prácticamente se lograba en todos los experimentos. Básicamente materia orgánica soluble, es claro, ¿sí? Porque tenemos materia orgánica que es sólidos fundidos volátiles, que es la biomasa, ¿no? Evidentemente. Eso se remueve también, porque es la electricidad, pero no en electricidad. Entre la hora 8 y la 40 se produce nitrificación. La denitrificación puede ocurrir en el sedimentador secundario, y la remoción de partículas sólidas, básicamente grasa, genera remociones iniciales mayores para las primeras 8 horas potenciada la remoción. ¿Sí? Entonces ese fue el proyecto que realizamos. Muy interesante, se hizo una tesis. Hay otros resultados también complementarios para tratar de demostrar la denitrificación, pero que no lo estoy presentando ahora. Tomaron para activar estos lodos que los tomaron de la planta? No activamos los lodos vienen de la planta de tratamiento de aguas residuales que está funcionando en la empresa. Entonces no fue necesario. Hay otro proyecto donde sí hemos tenido, porque hemos acompañado a una empresa que fabrica quesos. ¿Sí? Y ellos recién compraron el equipo. Entonces dijeron, bueno, a ver si colaboramos, les ayudo. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo es
es el proceso de aclimatación de lodos de otro lugar. Entonces están con un problema porque, o sea, hasta aclimatar los lodos, si es que no le haces, no le pegas bien como la cosa, puede ser un dolor de cabeza. Entonces ha sido un proceso largo, ahora estamos casi como un mes en proceso de aclimatación, ¿sí? Lo que hemos hecho es básicamente cogimos lodos, en este caso de otra empresa, pero no era de quesos, sino es una empresa justamente de esta faenadora de aves, ¿sí? Entonces hemos cogido esos lodos y ahora la tarea que teníamos es activarles a los lodos, aclimatarles a los lodos. Como lo que se ha hecho es, básicamente se pone mezcla de el agua residual de esta empresa de quesos, los lodos que vienen de la otra empresa, y en una proporción se añade lo que se conoce como un medio basal. Y ese medio basal es un medio de nutrientes, o sea, añadimos nutrientes y agua, ¿sí? Entonces se añade glucosa, levadura, nitrógeno, o sea, todo lo que sea inorgánicos, ¿ya? Buffer, y se procede al tratamiento, digamos, a la aireación durante un periodo de tiempo, ¿sí? Después se alimentan esos lodos y reiniciamos el proceso, ¿sí? Entonces eso lo hacemos repetidas veces y vamos reduciendo la cantidad de nutrientes y de glucosa disponible, porque desde lo que inicialmente los nutrientes, porque lo que tratan de hacer es lo más fácil, la glucosa, y cuando se les agota la glucosa, entonces tratan de lo otro, entonces empiezan a desarrollar los mecanismos, y entonces es un proceso que se ha demorado un tiempo importante y hemos ido bajando la concentración de medio basal. Lo ideal sería rebajar el 7%. Es posible que no se logre porque me da la impresión que es un agua residual que tiene un contenido importante de grasas de la leche, poco biodisponibles, y además de esto deficitaria en nutrientes. Entonces una de las medidas en ese caso sería sí, yo considero que debería disminuir la carga orgánica que entra en el biológico, y segundo, aumentar la biomasa y también nutrientes ya en el implante, sí. Pero eso es un problema, ¿no? Porque a veces te instalan el equipo, te instalan, o sea, creen que la planta de tratamiento de aborciones son los fierros, sí, entonces te instalan el compresor y todo está ahí ya, todo lindo, levito, y ¿quién le echa el aire? O sea, es un proceso vivo, es un proceso que tiene microorganismos que requieren. Por ejemplo, uno de los problemas que ellos tenían es de que, a pesar de tener un tanque homogenizador, un día les ingresaba agua muy ácida y después en pocas horas muy básica, y entonces no tienen un control de pH en el homogenizador, solo homogeniza, solamente hace aireación y homogeniza. Y entonces ha entrado, el reactor biológico pH tan bajos como de 5 o tan altos casi como de 10. Entonces, o sea, esos pH son, es matarles a los microorganismos, y en este caso prácticamente va de nuevo el proceso de incrementación. El proceso de extracción es complejo. En el caso de la tesis de Rommel nos ahorramos ese paso porque los lodos son los de la misma, o sea, por eso tenemos unos lodos bien chéveres, porque son los mismos lodos que están tratando en la misma agua y que están funcionando. El objetivo en este caso no era aclimatar los lodos, sino el objetivo en este caso era descubrir este tema de la nitrificación, denitrificación y remoción de nutrientes, que es algo interesante. Ya. Sí. Usted nos dijo que había diferentes tipos de sistemas de aireación. Ya. En este caso, ¿cuál es la tasa de transferencia de oxígeno necesaria para este proyecto en general? Es una buena pregunta. ¿Cuál es la tasa de transferencia de oxígeno? Sí, o sea, eso se puede calcular seguramente de manera teórica, y en este caso lo hicimos, ese cálculo. Verás, está asociado en gran medida también a la reducción de la DBO de bajo movimiento. Esto está asociado con un factor de conversión. Sí. No tendría que revisar un poco de los datos para poder hacer una estimación. Ya. ¿Y el porcentaje de rendimiento que ustedes consideran necesario para pasar de la fase experimental a la real? Porque nos habló un poco de eso, ¿verdad? Bueno, la tasa de rendimiento que se espera de un sistema real técnico es del 90%. ¿Sí? Entonces, en el laboratorio tienes que lograr el 90%. Entonces,
sí, el sistema real, sí, van a tener un poquito más problemas porque las mezclas no son tan reales. Sí, utilizar el ruido no es tan fácil. Siempre puedes tener, digamos, factores externos, ¿cierto?, que vayan, inclusive el hecho de que está a intemperie, la temperatura es más baja y cambia de temperatura. Eventualmente llueve, pues, puede afectar al sistema. Sí. Ya, gracias. ¿Preguntas? Ya. Decía que para sacar el biogás de los dos activos todavía faltaba más volumen de agua. ¿Cuánto es lo requerido para yo utilizar todos los activos? A ver, depende en ese caso más bien de las condiciones económicas y si tienen algún uso del biogás. Sí. En el caso de Popasa, lo que ellos tienen es la primera laguna que está funcionando bajo condiciones metanológicas, ¿sí? Y está produciendo biogás, ¿ya? En principio debería ser algo que se haga de manera, digamos, estándar, ¿ya? Porque no queremos emitir metano, ¿sí? No se le hace básicamente porque las condiciones económicas no son muy interesantes, ¿sí? Entonces las condiciones deberían ser tales de que la producción de gas metano, la producción de energía, pueda compensar los gastos de tener un biodigestor. Sí, más o menos por ahí va, ¿ya? El dato para lodos no lo tengo en mente, pero yo pensaría que en un sistema, una planta de tratamiento de aguas residuales que tenga mayor de unos 10.000 habitantes, o sea, para que siga a unos 10.000 habitantes, ya podría pensar en una generación de gas metano que sea, digamos, normal, ¿sí? Con sistemas más pequeños tal vez no vale la pena. Por ejemplo, en el caso que estamos estudiando con la empresa DANIC, propiedad de los Andes, entonces ellos quieren eso, no lo quieren, o sea, básicamente tienen algunas metanogénicas que estarían funcionando para depurar el agua, pero no para la recuperación del gas metano, ¿sí? Entonces, esa es parte del estudio. O sea, es difícil a veces dar una respuesta general. Por ejemplo, en residuos sólidos, tengo en la mente que es 1.000.000 de toneladas depositadas tiende a generar suficiente gas metano como para viabilizar la compra y el manejo de un sistema de extracción y utilización del gas metano. Sin embargo, en el relleno sanitario del Inca, en Quito, están depositadas ya basura más desde 2004, más de 10 años, y lo que tienen es básicamente incineración, o sea, no tienen recuperación energética, ¿sí? Entonces, cuando nosotros en algún momento participamos en un foro de expertos para evaluar alternativas para el manejo de los desechos y de los residuos del relleno sanitario del Inca, y entonces una de las razones que daban las empresas por que no, o sea, recuperar el gas metano y utilizarlo estaba asociado a la incertidumbre, por ejemplo, del mercado energético, ¿sí? Entonces, si tú estás compitiendo con energía, entonces, sin embargo, el gas es regalado y la energía eléctrica es muy barata. Si tú comparas, o sea, no puedes competir, ¿sí? Ya, entonces, se lo hacen más que por razones netamente económicas, asociado a razones de control de emisión de gases de efecto invernadero, inclusive también control de gases explosivos. El metano es explosivo y puede causar